es... Bien, vamos a... Sofía, a dormir. Ya. Ya Entramos dormí. entonces. Ahí los técnicos controlan el audio de otros hermanos. Bien. Nuevamente, de todo corazón, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, porque es un placer y un gozo que estén presentes aquí. Nos gozamos de poder compartir con ustedes las bendiciones, ¿ya?, del Señor, las bendiciones que emanan de su palabra bendita. Queremos de todo corazón también que la reciban, no solamente la mediten, sino que quede guardado en su corazón, germine y crezca un gran árbol de esperanza, de compromiso, de amor por Jesucristo. Así que muy bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo un recordatorio de las clases anteriores, la primera sesión, ¿se acuerda que estudiamos la Biblia? Bueno, es importante. ¿Por qué se pone como primero? Porque todo lo que vamos a conversar o responder está basado en la Biblia, o sea, la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, ¿ya? Que esa es nuestra única fuente divina de autoridad, ¿ya? Es una fuente divina, esto es porque es inspirada por Dios. Así que ese día el hermano Mario Pérez nos compartió la importancia de la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, y desde ahí sacamos todo lo que nosotros estamos enseñando y siendo facilitadores para ustedes. ¿Se acuerdan que la segunda sesión que tuvimos fue también relevante en esta materia de qué dice la Biblia? Porque al conocer la palabra de Dios, vamos también adquiriendo un compromiso con la palabra y con el autor de la palabra, que es Dios. Entonces, también el hermano ahí, Miguel, nos compartía la importancia y la seriedad ya de ser discípulos verdaderos, no de una formal, sino de un aspecto verdadero en el cual te involucrado la voluntad, el deseo de perseverar, ser fiel siempre. Y el compromiso no es con una religión, es con Jesucristo. El discípulo verdadero es de Jesucristo, no es de ninguna religión. No somos discípulos de religión. Entonces, eso también hay que romper. Nosotros queremos llevarlo a la fuente, al autor de la palabra de Dios y el autor de la salvación, que es Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Bien, también quiero comenzar como preámbulo con esta cita bíblica, ¿ya? Juan capítulo 3, ¿ya? Para aquellos que tienen Juan capítulo 3, ahí lo tienen en pantalla, del 16 hasta el 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, único, para que toda persona que en él cree, este Hijo único, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, único Hijo de Dios. Esta palabra, queridos estudiantes, estimados estudiantes, es lo que se ha predicado ya más de 2000 años. Es el mensaje de que los apóstoles, todo cristiano y todo mensajero y predicador a través de la historia, ha predicado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios amó al mundo enviando a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y también predicando y enseñando la importancia y la relevancia de creer en su mensaje, creer en el autor de su mensaje. Entonces, este es lo que se ha predicado. Y esa predicación ha tenido un término que comúnmente se conoce hoy en día como el Evangelio, ¿ya? El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación.
muchos términos, pero relacionados también con el propósito de la palabra de Dios. Bueno, he tenido el placer y la bendición de compartir esta sesión hoy. Por eso, Julio Díaz, en mi nombre, para esta ocasión. Bueno, quiero compartir con ustedes también el término evangelio para que no se nos olvide, está relacionado con una buena noticia, ¿ya? Evangelio viene de una palabra antigua que significa evangelio, como es prácticamente una transliteración, ni siquiera se tradujo, ¿me entiendes? Es la misma palabra, simplemente que se transliteró. Evangelio viene de evangelio. Bueno, ¿qué significa? Es una buena noticia, no simplemente una buena noticia este término. Era una palabra que se usaba común en aquel tiempo. Pero cuando decimos nosotros el evangelio de Dios es la buena noticia de Dios, ¿ya? Pero no es simplemente una noticia, sino tiene una característica. Es buena noticia, o sea, es novedosa, ¿ya? Llama la atención, fuera de lo común. Es algo que me va a despertar, me va a llamar la atención y me va a dirigir la atención hacia esta noticia. Entonces, el Evangelio es la buena noticia de Dios, es la buena nueva de Dios o las buenas nuevas de Dios, ¿ya? Respecto a la vida y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para tenerlo presente, lo que es el término, ya, Evangelio, la buena noticia. Pongan atención, lo que voy a mostrar en un video, para resumir y sintetizar de una manera gráfica la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Que es el mensaje central del Evangelio, ¿ya? Pongan atención, aquí va. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que sufren. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Padre, la hora ha llegado. Abba. Padre.
Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En tus manos, encomiendo mi espíritu. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, espero que la hayan visto con detenimiento, bueno, de una manera gráfica, ilustrada, sintetizada la vida de nuestro Señor Jesucristo de principio a fin. Pero no quedó en la cruz, resucitó, y esa es la esperanza, ese es también una de las grandes noticias que se comunica en el Evangelio. Mire, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 al 34, ¿ya? Este es uno de los títulos de la lección que tienen ustedes en su poder. Es necesario, ¿ya?, creer en la verdad, ¿cierto? Nosotros, para todos aquellos que predican el Evangelio, o enseñan el Evangelio, comparten el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, nuestro deseo también se les comunica que es necesario que ustedes crean el Evangelio, confíen en el Evangelio. Entonces, ese es nuestro objetivo y el objetivo de estos estudios, de lograr milagrosamente, sobrenaturalmente, el Señor conquiste vuestros corazones, como conquistó nuestros corazones, para creer en el Evangelio, obedecer el Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso 31 al 34, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, estando en la tierra. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad os hará libre. Le respondieron los judíos que han creído: linaje o descendiente de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué mensaje tan tremendo encontramos en este texto? El término verdad, en una definición bíblica, ¿ya? Lo define de esta manera: la verdad. Dice, las cosas son verdaderas cuando son fiables, ¿ya? Fieles porque cumplen lo que ofrecen. Eso es una característica de la verdad. Otra característica, que todas estas cosas son sólidas, auténticas. Lo que se dice es auténtico, lo que se ve es auténtico, confiable, ¿ya? Lo que realmente es. Eso es verdad de una manera, definición sencilla, pero esa es la definición de verdad. Entonces, volviendo a este texto, Jesús le dice a los judíos que habían creído, ojo, ya habían creído en él, pero no era suficiente, ¿ya? Sino que les dice,
Bueno, ustedes que han creído, no es solamente eso, sino que tienen que permanecer en mi palabra, lo que les estoy enseñando, lo que les estoy revelando. Si permanecen, o sea, la reciben, la guardan, la obedecen, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, seréis discípulos de verdad, auténticos, sólidos, fiables, confiables. ¿Ya? Y conoceréis la verdad. Esa verdad también, y conoceréis esto que es verdadero, es confiable, real. Y esta verdad que es real os hará libres. Un sinónimo de libre es os los libertará, o los salvará, o los rescatará. Entonces entra una pequeña confusión. Judíos que habían creídonos. Entonces, no es suficiente creer. Es bueno también que hayan quedado con esa confusión, porque no inmediatamente lo iban a comprender. Para eso estaba el mismo Señor, para aclararle. Le dice, nosotros, esclavos de quién somos? ¿Por qué nos dice que tenemos que ser libres? ¿Ya? Entonces el Señor le dice, de cierto os digo, todo aquel que practica pecado, esclavos es pecado. Entonces le está diciendo, ustedes son prisioneros del pecado, son esclavos del pecado. El pecado los tiene atrapados. Están sumergidos en ese barro del pecado. ¿Por qué? Porque practican el pecado. Cuando uno practica el pecado, estudiantes, es esclavo del pecado. Entonces la característica de esta verdad fiable, sólida, te rescata, te salva del pecado. O sea, te desconecta, te corta, te libera de esto que se llama pecado. Entonces, entendamos un poquito más esto. Pecado. ¿Es tan grave el pecado? ¿Por qué este término tan común en el cristianismo? Cuando se escucha ahí de una manera tan, no sé, dominante o como desagradable también. También de una manera acusadora, ¿entiendes? O de culpabilidad. Bueno, la palabra de Dios, por eso importante la lección de la primera sesión que habló de la palabra de Dios de la Biblia, porque si la palabra de Dios dice todo con respecto al pecado, es porque es verdad, ¿ya? Es porque es lo que dice la Biblia. Donde la Biblia habla, o donde la palabra habla, hablamos. Donde la palabra calla, callamos. Entonces la palabra de Dios en primera de Juan, no es el Evangelio de Juan, es la primera carta de Juan, al final de la Biblia, antes de llegar a Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 4, lo tienen en su lección, dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. La ley de Dios, la ley del amor, la ley de la salvación, la voluntad de Dios. Entonces, todo aquel que comete pecado, infringe la ley. El pecado es infracción a la ley. Esto dice el texto, esto lo dice este autor Juan, ¿ya? Aquí podemos interpretar lo siguiente. El pecado mantiene cautivo, esclavo a las personas, los convierte en delincuentes porque están cometiendo delito al practicarlo. O sea, somos delincuentes o son delincuentes espiritualmente. Porque el pecado también es una falta, es una infracción, ¿ya? Es algo que va en contra de las normas de la ley, y en este caso, la ley de Dios, la voluntad de Dios. O sea, todo aquel que practica cosas que están contrario a la voluntad de Dios es pecado. Porque va por una dirección incorrecta y no por la dirección correcta que es la voluntad de Dios. El pecado también ensucia, mancha, trae muchas consecuencias desagradables. Y algo tan característico del pecado, el pecado también, de ignorarlo, pareciera no se pesara en nuestras vidas, no se tomara peso de la gravedad de esto. Avanzando en el estudio, pongamos atención también de esto relacionado con esto grave que es el pecado. Digo que es grave porque es gravísimo espiritualmente. Eso, la urgencia y la relevancia
de que se conozca la verdad. Mire, en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice lo siguiente. La palabra de Dios manifiesta una verdad, ¿ya? No se puede refutar. Dice, como está escrito, como está revelado también, no hay justo, no hay persona correcta, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué está indicando esto? Que no existe en la creación después de haber pecado Adán y Eva, existe alguien que busca a Dios en el sentido natural. Como que me nació, es mi mérito porque yo busqué a Dios. Nadie busca a Dios. Dios es quien busca a las personas. Dios es el que se revela. Dios es el que se hace encontrar. Y eso es a través de su palabra, a través de su evangelio, a través de todas las enseñanzas, e incluso a través de su creación. Esa revelación. Entonces, pero hay una verdad, esta verdad que está ahí. Todos estamos ahí metidos. Nadie entiende. No hay ningún justo, nadie que busca a Dios. Todos nos hemos desviado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno dice, pero a ver, perdón. Yo he analizado mi vida y no le he hecho daño a nadie. En mi familia fui muy correcto o soy correcto con mis padres, mis amigos, mi trabajo. Me respetan porque soy una persona honesta, soy una persona bien calificada, bien catalogada. Entonces, creo que no calzo en esta descripción, que deben conocerme para que tengan una mejor opinión de mí. Pero lamentablemente, querido estudiante, hay personas que piensan así. Bueno, es lamentable que no saben, el mismo Creador le está diciendo, ni la persona más buena en la tierra me busca. La persona más buena en la tierra hace lo correcto o hace lo bueno. Ni siquiera no. ¿Qué? Dice la palabra de Dios. Aquí lo tengo un poco tapado en la pantalla. Voy a buscarlo. Romanos capítulo 1, para no equivocarme. Romanos capítulo 1 dice lo siguiente. Anótelo si quieres, que no está en su lista. Dice, versículo 29, 32. Mire, y esto, una pregunta. De todas estas cosas, alcanza a tocarme a mí. Alcanza a tocarla a usted. ¿Cuál de estas cosas salpicó en mi vida? Pongámoslo así, lo más pequeño. Salpicó en mi vida. Leamos. Dice así, el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, depravación, están repletos de envidia, homicidios, disensiones, o sea, peleas, guerras, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solamente siguen sin embargo, no solamente siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Entonces, una pregunta, ¿y algo de esto que tenga? ¿Alguna vez pasé por esto? ¿O no tengo nada? Como hacerse una introspección. Esto lo dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos, escrita por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. O sea, los hombres en la tierra tienen estas características.
hombres, los que no conocen a Dios, los que se han rebelado contra Dios. Merecen la muerte, como dice ahí, la muerte. O sea, hay una sentencia. Entonces, ¿por qué estás poniendo esto? Porque en el evangelio que estábamos leyendo de Juan, dice que practica pecado es esclavo del pecado. Entonces, esa verdad, el cual puede permanecer en ella y perseverar, es la que nos libra de esto. ¿Ya? Entonces, son palabras que nos llaman mucho la atención. Pero no todo es negro, no todo es terrible. Pero es importante tomarle el peso. Hemos hecho una pincelada nomás con respecto al pecado, estudiantes. Es una pincelada de la gravedad del pecado. Pero lo que se comunicó hace poco es que entendamos, no hay nadie que se escape. Dice, pero ¿y el que nace? Uno nace con una naturaleza pecaminosa, porque se inclina naturalmente hacia el pecado, hacia la maldad. Nosotros nacemos con esa, más adelante se puede explicar más detalle. Nosotros venimos con una culpabilidad, ¿ya? Esto se transmitió de generación en generación. Lo que hizo Adán y Eva, que lo escribe la palabra y lo dice Romanos capítulo 2, 3 hasta el 5, en que ellos, al pecar, entró la maldad, entró la consecuencia, nuestras vidas, entró la muerte física, entró la tierra maldecida, entró también la muerte espiritual, entró la sentencia espiritual, la sentencia divina, que es el pecador merece el castigo y la muerte y la ira. Pero Dios no es terrible, no es un Dios castigador, lo acabamos de leer en el Evangelio de Juan. Mire lo que dice aquí Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, que es palabra de Dios. Aquí tocamos mucho palabra de Dios, para que no son nuestras palabras, sino las palabras de la Biblia. Dice, y Jesucristo os dio vida a vosotros. ¿Quiénes? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí le está escribiendo a cristianos ya convertidos y a aquellos que han recibido la verdad. Dice, Jesucristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Jesucristo revive el muerto espiritual. Dice, cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Aquí hay una verdad. El que practica el pecado está muerto espiritualmente y es incapaz de limpiarse de estos pecados. Porque muerto, inconsciente, ignorante, el pecado lo tiene cautivo, ciego, sordo, mudo, decirlo así. Entonces, pero Jesucristo, a través de esta verdad, lo libera, le da vida, lo rescata de estos delitos y pecados. Versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, hay un pasado. El presente que él está escribiendo aquí son cristianos, o sea, estos cristianos, como todos nosotros cristianos, el pasado, anteriormente a la vida anterior a ser cristiano, a la vida anterior a creer en Cristo, anduvimos en estos delitos y pecados y anduvimos muertos espiritualmente. Siguiendo la corriente de este mundo, o sea, del siglo en el cual cada uno vive. El mundo te atrapa, el mundo te lleva. El mundo no te ofrece las cosas negras, te lo ofrece lindas. Te desvía de la voluntad de Dios, te desvía del interés de Dios. El mundo no se asocia con Dios, como lo dice en la epístola de Santiago. No se asocia. Incluso el que se asocia con el mundo es enemigo de Dios, que no puede servir a dos señores. Entonces, sigue la palabra ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Bueno, eso lo podemos explicar más adelante. Aquí se está refiriendo al príncipe de la potestad. O sea, hay una autoridad en este tiempo, en el mundo, que se llama diablo o Satanás. Diablo significa calumniador, Satanás significa adversario. Él está siempre calumniando y acusando, ¿ya? Apuntando con el dedo a todo ser humano pecador, lo atrapa. También lucha para que estas personas
no entiendan, les llegue el evangelio al corazón. Bueno, esto es una lucha grande y una guerra espiritual. Avancemos, ¿ya? Dice aquí, sigue la palabra de Dios en Efesios. Acuérdense que este era Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, sigue siendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, vivimos acorde a nuestros intereses, no de Dios. Y éramos por naturaleza, yo subrayé eso por lo que le estaba explicando en delante, éramos por naturaleza hijo de ira, o sea, naturaleza nosotros somos pecadores, pero también nuestra naturaleza veníamos ya con la culpabilidad, estábamos bajo la ira de Dios. O sea, antes de ser cristiano, uno está culpable, sentenciado por naturaleza. Esto viene a través de todas las generaciones. Lo mismo que los demás. Aquí nadie se escapa. Lo acabamos de leer en Romanos, no hay ni siquiera uno. Todos pasamos por una o están en esta misma situación. Pero Dios, nuevamente, en principio habla de Jesucristo que dio vida, lo que dice en el versículo 4, pero Dios, ¿ya? Jesucristo es Dios, bien, es rico en misericordia, no es un Dios terrible, vengador, no, es rico en misericordia, millonario, multimillonario en misericordia, por decirlo así, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, o sea, un regalo de Dios, por amor de Dios. Nadie ha buscado a Dios, ni ahora nadie lo busca. ¿Por qué ustedes están atentos al Evangelio, a estas enseñanzas? Porque hay alguien, una persona de la deidad trabajando en vuestros corazones. Si no, este estudio estaría lleno. No todos vienen, sino el Espíritu Santo los llama, les prepara el corazón, les abre el corazón, para que pongan atención, tomen una decisión tarde o temprano. Pero solo Dios sabe, de ustedes, es el que va a hacer el compromiso con Cristo. Pero a todos les da la oportunidad de abrir el corazón y el entendimiento para que reciban mensaje de Dios. Porque esto es un regalo de Dios, no del hombre. Él decidió salvar al pecador que merecía la muerte. Nos salvó. Él te salva. Él salva. Romanos capítulo 6, versículo 23, ya nos dice que la paga del pecado es muerte, pero lo que da Dios es vida. No cualquier vida, es la vida eterna. No que vas a vivir 30, 40 años más en la tierra, no, es la vida eterna. No es cualquier vida, por eso es novedoso este evangelio, por eso es novedoso esta verdad. Se predica la esperanza, se predica una verdad real, auténtica, confiable. El que cree en Cristo tendrá vida eterna. Lo leímos recién en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 16 en adelante. Pero aquí la vida te da en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ya? Pero la paga del pecado es muerte. El que quiere seguir practicando el pecado va a permanecer en la muerte eterna. Y esperando el juicio final, con una sentencia. Muerte eterna. Pero el que cree en Dios y confía en Dios, vida eterna. ¿Qué quiere? ¿Muerte eterna o vida eterna? Usted toma la decisión. ¿Cuál es la verdad que te libera de la esclavitud del pecado? Bueno, vimos que la verdad te libera, ¿cierto? ¿Pero qué verdad? Bueno, aquí hay un texto que ustedes también lo tienen en sus lecciones, Efesios capítulo 1, versículo 13, ponga atención, dice, en él también vosotros, y un micrófono abierto, por favor, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ojo, en él, o sea, Dios, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, observe las palabras. Por eso cuando uno lee la Escritura, hay que observar lo que está diciendo. Dice,
en él también, o sea, en Dios o en Cristo, en él también vosotros habiendo oído, escuchado, recibido, aceptado, leído la palabra ¿de cuál? De verdad. Aquí utiliza, o sea, intercambia la palabra con el evangelio. O sea, el evangelio. En otras palabras, es la verdad que estamos enseñando en este estudio y lo que enseña la palabra. La verdad es el evangelio. La verdad, no las verdades. ¿Ya? Porque la Biblia tiene muchas verdades, como el diluvio, la creación del hombre, las conquistas, el pueblo de Israel, Egipto, José en Egipto, o sea, hay muchas verdades, los reinos, el mundo, etcétera, etcétera. Los apóstoles, los cristianos en el primer siglo, todo eso es verdad, son verdades, pero hay una sola verdad que te libera del pecado, que te libera del pecado. Es el evangelio. ¿Y qué dijimos que era el evangelio? La buena nueva, la buena noticia de Dios. Y ese evangelio que pertenece a vuestra salvación, o sea, es el que te libera, el que te da salvación, ¿ya? Siempre y cuando, dice ahí, está en rojo, siempre y cuando hayamos creído en Jesucristo. No en el término evangelio, no en el significado del evangelio, sino en el corazón del evangelio, en la persona del evangelio, en el autor, en el personaje principal, fundamental y relevante de esta novedad, que es Jesucristo. Por eso en esa gráfica del video, el que vino a la tierra es el Hijo único de Dios, que es Jesucristo. Él vino, él predicó, él sufrió, él entregó su vida, él resucitó, y él es el que te salva. Su sangre bendita, su sacrificio te salva. Entonces hay que creer en el núcleo de este mensaje, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso el Espíritu Santo, la persona divina, está preparando tu corazón. Está preparando tu corazón. Vamos a confirmar esto que estamos hablando. ¿Cómo viene la hora? Sí. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1-4. Entonces, ¿quién es este evangelio en sí? Conocemos ya que el evangelio es la verdad que te libera del pecado, que hay que obedecerlo, hay que creer. Sabemos que confiar en el evangelio es confiar en Jesucristo. ¿Pero por qué? Firmemos lo que acabamos de decir anteriormente. Dice, versículo 1 en adelante. Además, os declaro, dice Pablo en esta epístola a los Corintios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, pongamos atención, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, lo cual, el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Revisemos un poquito esto. Dice, además os declaro, hermanos, ¿qué cosa les declaró? ¿O qué cosa le había declarado antes Pablo a estos cristianos en la ciudad de Corinto, en Grecia? Le declaró, le predicó el evangelio, la verdad del evangelio, esa verdad que libera, esa buena nueva. Eso dice el evangelio que os he predicado. El evangelio se predica. Y dice también, en el cual también recibiste, en el cual ellos recibieron, o sea, lo aceptaron. Que también se les preparó el corazón, el Espíritu Santo también les preparó el corazón. Escucharlo y recibirlo, poner atención. Después dice, en el cual también perseveráis. No es simplemente aceptarlo intelectualmente o de una manera formal. No estoy de acuerdo, sí, me interesa, ¿no? Es bonito lo que enseñaste. No, lo recibiste. También perseveras en eso. O sea, eso demuestra que ese recibimiento no fue simple. Y una respuesta de cada uno de nosotros al recibir este evangelio, como estos cristianos del primer siglo. Capítulo 2, o sea, versículo 2 dice, por el cual, asimismo,
si retenéis. Otro término interesante. Recibir, perseverar y retener. Yo persevero es porque estoy reteniendo, porque he recibido algo y lo he retenido y persevero. Cosa, la palabra que os he predicado, y acabo de denunciarlo y hemos leído. ¿Qué palabra dedicó Pablo? El Evangelio. Si se cumplen estas cosas, somos salvos, pero en el sentido neto de una confianza, confianza de lo que está predicando el Evangelio. Si nosotros confiamos, aceptamos, recibimos y obedecemos a lo que nos dice o las condiciones del Evangelio, seremos salvos o somos salvos por haberlo hecho así. Pero ahí le está declarando, ustedes hicieron esto, largo fueron salvos. Y mire lo que subrayé ahí. No tengo el lápiz aquí. A ver, deje tomar un lapicito aquí. Ya, veamos si me sirve esto. Mire lo que dice, lo borré, nada que ver. Saquémoslo mejor. No me voy a meter en esto. Dice, si no creíste en vano, es lo mismo que estaba hablando. Si estas cosas simplemente son palabras que se las lleva el viento, lamentablemente, con mucho dolor, se ha creído vano. Significa, se ha creído sin interés, se ha creído de una manera vacía. Solo al principio, después se olvida. Tiene que haber una reacción y una respuesta sincera. Algo se estudió discípulos verdaderos. Ser sincero consigo mismo no es suficiente porque no depende de nosotros. Ser sincero con Dios. Dios ya conoce tu corazón. Si Dios te está llamando es porque hay algo en tu corazón que va a responder afirmativamente a este evangelio. Porque Él conoce mucho más que nosotros. Nosotros no lo conocemos. Dios te conoce. Sabe que hay algo en tu corazón que va a responder efectivamente, positivamente, sinceramente a este llamado del evangelio de Jesucristo. Estas buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuáles? Versículo 3. Que primeramente os he enseñado en este evangelio lo mismo que os recibí, o sea, lo que asimismo recibí, o sea, el mismo Pablo también lo recibió y reaccionó correctamente. Dice, es el mensaje del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí Pablo está desmenuzando un poco, interpretando un poco este mensaje de la verdad, de una manera muy sintetizada, profunda. Dice, el evangelio recibí esto, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es fundamental, porque comenzamos esta lección diciendo que la verdad te libera, ¿de qué cosa? Del pecado, que somos esclavos del pecado, nos libera. Entonces el evangelio, Jesucristo murió por nosotros, ese es la obra de Cristo, a librarnos, su muerte. Él entregó su vida. Es como decir, se hizo responsable de nuestra culpa. Y Él se sacrificó. A Él lo mataron. Y Él fue sentenciado por nuestros pecados. Es un asunto profundo, ¿ya? Pero sencillo, pero también profundo. Solamente lo vamos a comprender si lo recibimos, si lo retenemos, si perseveramos. Pero en primera instancia, reconocer, esto es verdad. El Hijo de Dios, no en la tierra, morir por nosotros. Algo Juan 3:16 dice, tanto amor de Dios que envió su único Hijo, a que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Vida eterna. Después dice, Cristo murió por nuestros pecados, también el Evangelio te enseña, te anuncia y te proclama que fue sepultado. O sea, esto se acabó. Esto liberó, sepultó los pecados, los borró, los tapó, los eliminó. O sea, te liberó de la culpa. No es que te haya hecho perfecto, sin pecado para siempre. No, te libera de una culpa. ¿Ya? Es un tema que podemos aclarar más adelante o enseñar. Te libera de una culpa que venimos nosotros generación en generación. Nos libera de una ira,
nos libera de una sentencia, ¿ya? Pero también dice en este evangelio, en este mensaje, que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Es interesante cuando dice conforme a la Escritura, conforme a la Escritura, conforme a la Escritura. ¿Y cómo comenzamos la primera sesión? Con las Escrituras, son la única fuente de autoridad. O sea, sin la Escritura no hay autoridad, no hay base. De todo lo que se habla es de la Escritura, pero también le permitimos la interpretación que a nosotros también nos enseñó. La misma palabra nos ayuda a entender. Entonces, como decía, también este mensaje dice que Cristo no solamente quedó en la tierra, resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para dar testimonio. Él triunfó sobre el pecado. Para dar testimonio que Él está vivo, sigue vivo y seguirá vivo porque Él es eterno. ¿Qué más nos enseña? Hay esperanza. No es un evangelio para muertos. Queda hasta ahí. Es un evangelio para liberarte de la muerte y dar vida. Es un evangelio que te da vida. Ese es el mensaje del evangelio. Cristo vino a darte vida, vida en abundancia. No para que pases una buena vida en la tierra, sino vida espiritual. Eso prepara tu corazón. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, sepultó todo, pero resucitó glorioso, dando testimonio. Nosotros también ocurre lo mismo. Avanzando. Ya, algo pasó, vamos con esto. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, volviendo a retomar Juan 3:16, confirmando lo que acabo de leer. Eso, este es el mensaje del Evangelio y de la verdad. Que de tal manera amó Dios al mundo, ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino de lo contrario, hermano, amigo y estudiante, para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado y es condenado, porque no ha creído en el nombre, en el mensaje y la autoridad del único Hijo de Dios, Jesucristo. Esto se manifiesta en nuestra vida al tomar una decisión con lo siguiente. Se le llama un plan de salvación. Es el plan de Dios, ¿ya? Es el plan de Dios para que nosotros podamos aceptar como la palabra de Dios dice. Estos pasos, queridos estudiantes, se van a ir estudiando, enseñando las siguientes sesiones. Pero para recibir este evangelio, para manifestar en nuestra vida que hemos creído, para dar testimonio de que hicimos un compromiso con Dios por toda nuestra vida, para realmente darle a conocer al Señor que hemos rechazado y queremos rechazar ese pecado que nos tiene esclavizado y darle la espalda, y reconocer no solamente que el Hijo de Dios o Jesucristo es Dios, simplemente, o es el que habla en el Evangelio, sino reconocer que ese es Dios y es Señor. O sea, vamos a estar bajo su bendición, su soberanía, su voluntad. Reconocerlo como Señor de nuestras vidas. Y también vamos a participar en esa muerte, sepultura y resurrección. Finalmente, vivir con Él para siempre. Permanecer fiel. Estoy hablando de oír, leer, arrepentirse, confesar, bautizarse, permanecer fiel. Esas son las condiciones espirituales ordenadas por el Señor. Y esto, cuando empieza a suceder algo en nuestras vidas, esto empieza a suceder de una manera instantánea. ¿Entiendes? De una manera instantánea.
Cuando uno abre el corazón, el Espíritu Santo les prepara el corazón y llega el Evangelio a nuestras vidas, hay una reacción y una respuesta. Y esa respuesta que creemos según la palabra de Dios es instantánea. Yo no puedo creer y esperar 15 años después arrepentirme. Yo no puedo arrepentirme, esperar 50 años después para confesar que Jesucristo es mi Señor. O esperar un minuto antes de morirme, bautizarme. O si no, vamos a caer en el mal que también hizo Constantino. Antes de estar agonizando y antes de morir, bautícenme, por favor. Un bautismo falso. No, no es así. Cuando uno recibe el Evangelio, recibe a Cristo, lo reconoce inmediatamente, porque ahí empieza lo que se llama una regeneración, algo sobrenatural, porque el que trabaja en su corazón es una persona sobrenatural, el Espíritu Santo. Así que no va a haber nosotros un esfuerzo personal ni mérito. Todo es hecho por Dios. Nosotros simplemente vamos a responder a este Evangelio, a esta verdad que nos libera. Simplemente vamos a responderle nuestra obediencia. Esta invitación es general, universal, y el que la acepta es una invitación personal. Ahí es una respuesta afirmativa eficaz. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados por el pecado, ¿ya? Yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, invitando, llamando al Señor, creer en Él, confiar en su palabra. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el que te llama, es el que te invita, es el que te salva. Queridos estudiantes, hoy has recibido el mensaje del Evangelio de una manera sintetizada, pero suficiente. Hoy has recibido el mensaje del Evangelio en esta sesión. Entonces te hacemos una pregunta. Como también nos llegó esa pregunta y hemos respondido afirmativamente, de corazón, ¿qué te impide confiar y obedecer el llamado de Jesucristo? Si me dices, el pecado me impide, por supuesto, pero ¿quién te libera de confiar? Jesucristo. Entonces, ¿qué te impide confiar, obedecer el llamado de Jesucristo? Es poderoso para salvarte, que no depende de ti, sino de Dios. El Señor les bendiga. Estamos para ayudarles, queremos ser facilitadores, estamos para escucharlos, compartir lo que ustedes tengan en su corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas Que Dios los- gracias. Gracias, Julio. ¿Hay alguna consulta? ¿Quedaron algunas dudas con referente a este tema? Aprovechemos de hacerle todas las preguntas, Julio. Todo lo que queda ahí, cualquier cosita, aunque sea un detalle muy pequeñito, consultemos nomás. No se queden con nada, no se guarden nada. Salgan de todas las dudas. Estamos para servirles. Toda la gloria sea para Dios. Simplemente somos facilitadores y queremos también apoyarlos como también nos apoyaron otros. Así durante toda la historia ha sido predicado el Evangelio y ha sido también apoyado y reforzado también con aquellos que han sido rescatados. En el cual, con gozo y agradecimiento, somos parte también de esa familia.
Bien, ¿Se aquí estamos, entendió espero bien? que haya quedado clarito. ¿Sí, Mario? No, si se entendió bien, quedó bien clarito todo. Ya. Si se quedó alguna duda, no, no duden en preguntar. Julio, sí quedó bien claro. Pero de todas maneras me gustaría tener la grabación para reforzar un poco los conocimientos de hoy día. Porque la verdad es que son como, para mí por lo menos, son muchos contenidos. Es como muy condensada toda la información. Entonces, para escucharlo de nuevo y revisarlo lentamente, porque además no me llegó el estudio. Entonces no pude preparar con anticipación la clase. El estudio está en el grupo. Ya. No Dice, vi. dice el Evangelio. Ah, Pero ya, revísalo. lo voy a revisar. Quizás Ya, cualquier ok, cosa te lo enviamos de nuevo. ya. No hay Pero problema. sí, estamos grabando, así que luego vamos durante estos días vamos a enviarlo. Ya, gracias. Sí. No, gracias por tus observaciones importantes también. Eso es bueno saber cómo lo están recibiendo en el aspecto técnico también y en el conocimiento también. Pero estamos para facilitarle, así que va a ser importante que lo veas de nuevo. Más que verlo también, analiza los versículos que se presentan tanto en la lección como en la parte visual que hemos tenido ahora. Bueno, ese es el tema de hoy, el Evangelio, ¿ya? En el cual el Evangelio abarca todos los temas que se va a estudiar, ¿ya? A futuro, en las próximas sesiones, lo que se han estudiado las dos anteriores. Pero era importante conocer que el mensaje o esta predicación, también se le llama eh, bendición de pregonar, ¿ya? De hablar del Evangelio, significa eso, las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas de Dios. Se predicó todo el mundo y se sigue predicando, ¿ya? Predicar a la persona de Jesucristo como Salvador, ¿ya? Y ese es lo fundamental, conocer al Hijo de Dios, conocer su deseo hacia nosotros. Es un deseo totalmente de voluntad de Él. ¿Ya? Él el que tomó la decisión, Dios tomó la decisión de amarnos y de rescatarnos, volver a la misma bendición que se tenía antes de que Adán y Eva pecara, a una relación íntima con Dios, a estar con Dios, a vivir con Dios eternamente, hasta que se cometió y quedó la escoba. Entonces, Él nos hace volver de nuevo a través del Evangelio, pero lamentablemente ya en los decretos de Dios, mucho antes que se creara todo, ya se sabe que van a haber perdidos. O sea, personas que no van a creer, van a rechazar. ¿Ya? Van a rechazar. Voluntad propia, van a rechazar. Y lamentablemente, pero eso no lo sabemos nosotros, por eso se predica y por eso damos gracias a Dios. Hay que tener sinceridad y compromiso con el Señor de seguir hasta el final. ¿Ya? Que a veces uno dice, yo creo en el Señor, pero los hechos de repente dice, bueno, pasó, ¿dónde está el Señor? Entonces hay que ser sincero en esa. El Señor te guía, el Señor a través del Espíritu de promesa, de fortalecer, de santificarte, de cuidarte, de enseñarte. Uno dice que después de creer en el Evangelio, ¿seguiremos pecando? Claro que seguiremos pecando en el sentido que es porque somos naturaleza pecadores. Pero la diferencia, no tener la culpa, esa culpa adámica, ¿ya? Pero también nuestras prácticas van a ser limpiadas si confesamos nuestros pecados día a día, ¿ya? Al Señor Jesucristo, porque eso también lo dice en 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Jesucristo para perdonarnos de todo pecado. O sea, ya tenemos Dios que intercede por nosotros todos los días, pero eso son doctrinas que la vamos a aprender cuando uno se entregue a Jesucristo, ¿me entiendes? Cuando uno está sin Cristo, uno puede decir lamentable, pero es la verdad de la Escritura, y nosotros estábamos igual, estamos ciegos, no entendemos eso. No entender lo que se da intelectualmente, ¿me entiendes?
puede llegar algo a nuestra cabeza, pero no se va a reflejar en nuestra voluntad, no va a ser algo evolutivo, donde tu voluntad va a responder a esa enseñanza. Ahí está la diferencia, ¿ya? Entonces, acepta a Jesucristo con todo nuestro ser, con la mente, con nuestra emoción y sentimiento, con nuestra voluntad. Esta es la respuesta completa en nuestro ser. Si no, pasaremos a ser una simple religión, nada más. Julio, Teo por acá. Adelante, Teo. Bienvenido. Sí, mira, la verdad es que uno no deja de aprender, de profundizar siempre los temas, y cuando se hace a través de estos estudios, por ahí en el año 1989, oí por primera vez el Evangelio puro. Yo en ese entonces practicaba otras cosas, era un oidor simple. Tenía mi fe superficial, pero cuando oí la palabra, como que caló profundo y lo empecé a seguir. Dejé los libros de filosofía y empecé a estudiar. Pero me llamaba mucho la atención de cómo lo narraste. Cuando dices, o sea, la palabra nos enseña que no hay nadie que busque al Señor, sino que Él es el que nos trae y ocupa los medios para hacernos partícipe de su palabra bendita. Y lo otro que me llamó la atención, ¿cierto?, es que Él la ofrece gratuitamente, que vivamos una vida eterna con Él. Siempre quiero hacer el paralelo de la vida física. Me pasó una vez que me ofrecieron un seguro de casa, ya por 20 años, y tenía que pagar una letra. Pero como me lo pintaba el vendedor, obviamente era por 20 años y una pequeña cuota, ¿cierto?, a la comodidad mía. Pero si hacemos esta ilustración de que el Señor nos ofrece una vida eterna con Él, una habitación pero espléndida con Él, no por 600 años ni por 2000 años, sino una vida eterna. Y quiero enlazar que Él siempre nos está llamando y oímos, pero tiene un costo, y es algo que yo, mientras tú narrabas, no es algo que yo pueda pagar. Me lo ofrece gratuitamente, pero sí con la disposición siempre de abrir mi corazón y serle fiel y obedecerle. Seguramente los estudiantes se preguntarán cuán difícil es, pero ese obstáculo es solamente humano. En la medida que nosotros vayamos madurando y entendiendo y recibiendo, la palabra misma se encarga de sellarnos. Y ahí mismo en Efesios, en el verso 14 dice, hablando de los cristianos, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros diéramos la gloria y alabanza. Qué grande saber eso. Primero, oír la palabra, que es segura, y el ofrecimiento de Dios, que es eterna, no es por un poquito tiempo, es por una eternidad, por siempre. Y para sellar, nos da como garantía ni más ni menos que la presencia del Espíritu Santo morando en cada uno de sus hijos. Eso quería comentar. Gracias, Teófilo. Gracias por tu comentario y testimonio también. Belén, ¿se entendió bien? ¿Se entendió bien el Evangelio? Muy
Muy bien, perfecto. Bien, bueno. Entonces, ninguna duda quedó. Aprovechen de hacerle preguntas y saquen preguntas más difíciles. Porque si no está Julio ahí, Miguel igual puede contestar. Mi pregunta es, Sí, cuando uno se va al cielo, uno tiene que hacer la voluntad de Dios, hacer las buenas y no hacer las malas. mm, para irse al cielo. ¿Qué necesitas para irte al cielo? Esa pregunta se la haga el hermano Julio. ¿Qué es lo que necesitas para que la persona vaya al cielo? ¿Hay que hacer cosas buenas o cosas malas? ¿Y en qué consiste eso? Muy bienvenida, Belén. ¿Ya? Gracias por tu pregunta. Bueno, vas a encontrar en la misma palabra de Dios más que para ir al cielo es tener vida eterna. El hecho de el regalo que nos da Dios, creer en su Hijo y confiar en Él y perseverar en su obediencia, que tú vas a recibir un regalo que se llama vida eterna, ¿ya? Por el hecho de salvarte, por el hecho de creerle, confiar, y Él te va a responder en la salvación, va a liberar, pero tú ya vas a pertenecer no al pecado, sino vas a pertenecer a Cristo. Cuando tú le crees a Él, y tú cuando también confías en Él, hay una respuesta en la obediencia a sus mandatos. Y sus mandatos no son gravosos, o sea, su mandato no es una carga. ¿Qué pasa cuando se nos limpia una herida? Nos va a doler, pero tiene una respuesta positiva, o sea, tiene una consecuencia positiva. O sea, duele, pero en el fondo es para sanarte. Cuando nosotros estamos muy contaminados, nos cuesta ir cambiando cosas que están todavía muy apegadas en nuestras vidas. Obedecer a Cristo es poco a poco te va a ir santificando, porque tú específicamente no vas a estar sola, vas a hacer la voluntad. Mira, voy a leer inmediatamente, Belén, y a todos, si pueden buscar, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, ¿ya? No tienen su lección, pero para que tengan esa confianza y esa tranquilidad de que la persona del Espíritu Santo va a trabajar los corazones de ustedes y los va a fortalecer y los va a ayudar a seguir la voluntad de Dios. No es algo que depende solo de nosotros. Ahora, Él trabaja en nosotros cuando nos entregamos a Él. Por eso hay que confiar en Él. Él jamás nos va a dejar. Vamos a depender de Él. Por algo nosotros hablamos de la soberanía de Dios. Le creemos como Señor. Si Él es Señor de nosotros, Él vela por nuestras vidas y nosotros le respondemos en obediencia. Mira, dice en el capítulo 16 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso del 7 al 13 lo voy a leer. Dice así: pero yo os digo la verdad, dice Jesucristo, os conviene que yo me vaya. Hay un micrófono ahí. Os conviene que yo me vaya, suba al cielo, el Señor, porque si no me voy, el paracleto, o sea, el abogado o la persona que va a estar al lado tuyo, que es paracleto, significa el que va a estar al lado tuyo, ¿ya? El que va a estar siempre permanente a tu lado, no vendrá a vosotros. Si nuestro Señor no sube al cielo, si no resucita y sube al cielo, no vendría el Espíritu Santo. Pero si me voy, os lo enviaré, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. O sea, Él te convence de pecado, por eso hablábamos nosotros que te prepara el corazón, para el entendimiento, y te dices, va, esto es verdad, no me había dado cuenta de esto. Él trabaja así en tu corazón, para que te des cuenta y te convenza de lo que la palabra de Dios, Jesucristo, está enseñando. Después dice, de justicia. O sea, te va a convencer de que la sangre del Señor te limpia, la sangre del Señor te libera. ¿Ya? De juicio, te va a convencer, si permaneces en Cristo,
no tendrás la ira venidera, ¿entiendes? Pero si tú no lo obedeces, van a venir muchas pérdidas en tu vida. Bueno, y sigamos, dice, te va a convencer de pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, o sea, Satanás. Después dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto irá y anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Eso dije, toma de lo mío y os lo anunciará. O sea, el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. ¿Qué significa eso? Te va a enseñar a hacer la voluntad de Dios. Te va a guiar, te va a aconsejar, te va a proteger a hacer la voluntad de Dios. Pero eso te lo va a hacer a través de su palabra. Cuando tú vayas leyendo la palabra, vas a ir creciendo, vas a ir entendiendo el camino que tienes que conducir, las cosas que tienes que hacer y no hacer. Para ir al cielo, ¿ya? Y solamente un camino. Como, en otras palabras, para ir a Dios hay un solo camino, Jesucristo. No hay ningún camino, ni ninguna religión que te lleve a Cristo, o sea, que te lleve a Dios, sino Jesucristo. Entonces, para ir al cielo, para ir a Dios, para vivir eternamente con Él, hay que escuchar el Evangelio, hay que verlo, obedecerlo, confiar y permanecer en Él. O sea, en Cristo, en su palabra. Hay muchas cosas, pero no son gravosas, es un estilo de vida. ¿Ya? Es un estilo de vida. Entonces, tienes que hacer la voluntad de Dios. Cuando uno no era de Cristo, no hacía la voluntad de Dios, la ignoraba, porque simplemente estaba muerto espiritualmente. Ahora vas a ver, va a ayudar el Espíritu Santo, vas a entender con claridad, te va a alegrar que las cosas que tienes que hacer para Dios son maravillosas, son espirituales, ¿ya? No son rituales, son cosas espirituales, es vida espiritual, son obras espirituales, cosas que va a cambiar tu carácter, tu vida, tu espíritu, tu alma, tu mente, va a cambiar todo tu ser. Y eso es un crecimiento, es algo que va aumentando día a día. Por eso el Espíritu Santo es el que te santifica, el que día a día te va apartando del mundo para vivir para Dios, día a día. Pero también tienes que hacer tu parte, ¿entiendes? Tienes que hacer tu parte. Imagínate que le damos 3 minutos, 10 minutos o 1 hora a Dios y le damos casi 30 horas al mundo. No podemos crecer así. Tenemos que darle tiempo. Donde quiera que estés, vas a hacer la voluntad de Dios. Si estoy en el trabajo, voy a hacer la voluntad de Dios. Si estoy en el colegio, voy a hacer la voluntad de Dios. Si estoy en la universidad, voy a hacer la voluntad de Dios. Si estoy en la familia, voy a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace porque es un estilo de vida. Pero tienes que conocerla, paso a paso, paso a paso. Como una guagua alimenta con leche, con sólido, y después de comer cosas contundentes, paso a paso. Pero sí, tienes que hacer la voluntad de Dios para permanecer en Cristo, para glorificar a Dios, para que tú vayas con toda confianza a vivir eternamente con Dios, o sea, en el cielo en donde habita, ese cielo glorioso, donde habita el Señor, no este que vemos, ni el más allá tampoco, que el universo, sino el cielo de los cielos, el cielo de los cielos, el cielo maravilloso, el cielo glorioso, donde habita el Señor, donde habita nuestro Señor Jesucristo. Así que Belén, te felicito por tu pregunta, que tu corazón está llamando ya a esa decisión de que sigas a Jesucristo, sigas su voluntad, sus pasos, y realmente le creas ese mensaje evangélico. Gracias por tu pregunta. De nada. Dios te bendiga. Sí, queridos estudiantes, quizás como decía Milka, muchas cosas que todavía no se comprenden,
Mario, estabas en mute. Ahora sí. En Marcos 16, versículo 16, nos dice claramente lo que debemos hacer, que prediquemos el Evangelio. Y ya aprendimos que el Evangelio es la muerte y sepultura y resurrección de nuestro Jesucristo. Y la Escritura dice el que creyere ¿qué? En el Evangelio. Y el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Cree y es bautizado, es salvo. Y el que no cree, no va a ser salvo. Entonces, también hay una obediencia. Más adelante nosotros vamos a estudiar el tema, viene dentro de estos estudios, viene el tema del bautismo, lo vamos a estudiar bíblicamente, paso a paso, como lo estamos haciendo. Y también nuestra próxima clase es estudio de la fe. ¿Ya? ¿En qué debemos de fe? ¿En qué tiene que estar basada nuestra fe? Y en base a esto, si se entendió bien, Francisco, ¿cómo lo entendiste tú el Evangelio? Porque el Evangelio es algo que debemos de entender, pero también obedecer. ¿Qué opinas? ¿O cuál fue tu percepción? ¿Cómo lograste tratar este tema, Francisco? No se puede conectar. Yo lo veo conectado en el Galaxy A31, dice, de Francisco. Sí, está ahí. Don Carlos Palacio, ¿cómo lo viste esta parte del Evangelio? Pulsa para hablar. Buenas. ¿Me escuchan ahí ahora, no? Ahí apareció Francisco. ¿Me escuchan, no? Sí, te escuchamos. Sí, Bueno, sí, es que escuchamos, parece que no estoy bien conectado, pero a ver, lo principal, lo más importante de esto que es la fe, como he dicho yo siempre yo he tenido fe, y en algo coincido con lo que dicen los hermanos, la parte espiritual. Es muy importante tener bien claro lo que significa la parte espiritual, la fe, es muy importante porque la palabra lo lleva a toda verdad, a toda justicia. Uno tiene que ser perseverante en esas cosas. Voy a partir primero porque para poder recibir la parte espiritual, como dijo el hermano al mensaje, al texto, uno tiene que ser escogido. Y Dios escogió para predicar el Evangelio primeramente a sus 12 discípulos. Y después ellos se encargaron de predicar el Evangelio y todo que creyera fuera bautizado conforme, como dice su palabra. Hasta ahí estamos absolutamente bien, yo tengo bien definido eso, claro. Pero la fe es importante, porque la fe también, el hombre, si uno tiene fe y persevera en las cosas de Dios, como yo soy una persona perseverante, voy a poner un ejemplo de cómo persevera uno en las cosas y la fe. Hay un versículo en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 13, sobre el centurión romano. Era un hombre ateo, un hombre que obedecía solamente órdenes del Imperio Romano, pero era un hombre que tenía una convicción absoluta de la palabra de Cristo. Y él al acercarse le dice claramente que, porque él va por un siervo que tenía enfermo, y Jesús le responde claramente, le dice, tu fe ha hecho la obra. O sea que si uno persevera en las cosas, en la fe, porque la fe, la palabra también es espiritual. Y esto tenemos que tener bien claro, como les digo, primero de ser escogido, segundo tener fe, ser espiritual y ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque hay otro versículo también que está en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 11 al 12, Pablo dice clarito, dice, más
por haber, más dice, voy a pasar al 12 mejor, pues yo no recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en el número 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos. En el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Entonces, nos damos cuenta que el Espíritu es revelado a través de la palabra, y cuando uno persevera en la palabra por la fe, como dice, la fe viene por el oír. Después tenemos en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1 al 3 también, es bien claro, dice, el Espíritu se recibe por la fe. En el libro de Gálatas, versículo 3. Entonces, aquí hay dos cosas que yo quiero principalmente tener claro, y no sé, primeramente para recibir la palabra del Espíritu Santo que viene por el oír, uno tiene que tener primeramente fe. Y esa fe uno tiene que empezar a alimentarla en la parte por el Espíritu de Dios, para que se manifieste en uno. Porque si el Espíritu de Dios no se manifiesta en uno, eso significa que uno no ha sido escogido por Dios. Pero algo sí, cuando uno tiene fe y cree la palabra de Dios, tiene que ser perseverante y bautizarse para poder recibir el Espíritu Santo y perseverar en la palabra. Eso sería para mí mi opinión personal, porque yo generalmente, como soy un hombre de fe y apasionado de las cosas, había dejado un poquito la escritura y la palabra porque estaba concentrado en este mundo. Pero ahora estoy nuevamente, por mi fe que tengo y la perseverancia que tengo en las cosas de Dios, me esfuerzo por creer, y soy un convencido que todo es espiritual y ser perseverante en las cosas de Dios. Yo creo que uno, cuando dice cree en Dios, porque todos creemos de palabra, pero no perseveramos en escudriñar la escritura. Y como dijo el hermano delante, nosotros dedicamos mucho tiempo al mundo, pero las cosas de Dios no tenemos tiempo para darle ni siquiera un minuto. No se olvide que el Señor Jesús a sus discípulos también les tiró la oreja cuando Él fue a orar. Y los discípulos se quedaron dormidos. Le dijo, no han sido capaces ni siquiera los mismos discípulos de permanecer una hora conmigo. Entonces uno tiene que ser, eso demuestra que todos los seres humanos, hasta los mismos discípulos, tenemos que tener tiempo primeramente para Dios por sobre todas las cosas. Dedicarle, aunque sea unos 10 minutos. La Biblia uno nunca la va a aprender, porque el Espíritu, cuando uno es perseverante, Dios va a hacer la obra en uno lentamente. Esas son las cosas que tenemos que tener claro cuando la palabra viene por el oír, y el oír viene de la palabra, y tenemos que perseverar en ella. Eso sería mi parte de opinión para darle, porque muchas personas oyen pero no perseveran, no escuchan la escritura. Yo puedo ir a una iglesia, puedo escuchar a un hermano en la calle, en un templo, pero si no escudriño la escritura y no persevero en la palabra, jamás voy a ser lleno en la parte espiritual. Y uno tiene que perseverar en la palabra, en la escritura, para ser lleno, porque dice claro, Juan el Bautista dijo clarito cuando él, que se arrepintiera y se convirtieran, porque el que viene tras mí lo va a sellar con fuego, y el fuego es la palabra del Espíritu Santo. Entonces, por eso aquí, a veces delante escuchaba a la hermana, decía, estaba un poquito preocupada cómo se iba a ir al cielo. De momento que ella escuchó la palabra, y por su fe va a ser bendecida. No tiene que hacer más cosas más que perseverar en las cosas de Dios, en la escritura, más que en la teología, en las cosas de este mundo que hoy día no están, porque todo el mundo nos ofrece un montón de cosas, pero el verdadero hombre de fe y creyente de Dios persevera en su palabra, en lo espiritual. Por eso que yo soy un agradecido de la capacidad, del don que Dios me está dando todos los días, porque siempre hablo de la parte espiritual yo. Porque el pueblo muchas veces, como lo dice Isaías, fue claro, este pueblo de labios me honra, más su corazón tan lejos de mí. Y eso que era nombre escogido. Por eso que Pablo también, Pedro, cuando le predicaba al pueblo de Israel, tenía que enseñarle el evangelio, porque ellos estaban en la ley, a pesar que ellos, sabiendo lo bueno, no lo hacían. Bueno,
Bueno, hermano, gracias por escucharme y muchas bendiciones, y espero para darle la oportunidad a otro hermano que tenga una opinión y persevere en las cosas, porque todo viene, la fe son las cosas que se esperan y lo que no se ve en la vida de uno, pero a través de la palabra de la Biblia, no con el hombre, como dice Pablo. Por eso que en el libro de Gálatas, el ministerio de Pablo, en el libro capítulo 1, versículo 11, él dice, no fue enseñado por hombre, sino por el Espíritu. ¿Me entiendes? Está clarito. Si el Espíritu de Dios no se manifiesta en el hombre, es imposible que pueda predicar eso, porque Pablo dice, él era un perseguidor de la iglesia. Ya, bueno, hermano, bendiciones, y aquí vamos a estar para que otro hermano pueda tener, no sé, otra forma de ver las cosas, pero para mí es la fe espiritual y la perseverancia. Y bautizarse, por supuesto, como dice el hermano Juley, el hermano Pérez. Gracias. Mario. Gracias, bendiciones. Carlos Palacio primero, y después Julio nos responde a ambos, por favor. Ya, ahora sí. Hola, buenas Sí, ahora noches. Bueno, les voy a comentar, digamos, en forma breve, más o menos de lo que he asimilado dentro de esta sesión. Es que el hecho de que uno pueda acceder al Evangelio nos permite llegar al plan de salvación, lo que mencionaba Julio en algún momento, ¿ya? No puedo mencionar, digamos, algunos pasajes de la Biblia porque este es mi primer acercamiento al conocimiento de la Biblia, ¿ya? He leído oportunidades, tengo mi Biblia, pero no de esta manera. Y como le decía, para mí lo que significa, digamos, esta lección es eso, que a través del Evangelio nosotros podemos acceder al plan de salvación, ¿ya? Siguiendo cada uno de los pasos digamos, en ascenso, ¿ya? Que es el oír, luego creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y después permanecer fiel a lo que es la palabra. Eso es lo que puedo compartir en este momento con ustedes. Gracias, muchas gracias. Se entendió bien. Hermano Mario. Perdón, Teo. Breve, solo felicitarlo a Carlos Palacio por la buena retención de memoria que tiene. Efectivamente, los pasos lo tiene clarito. Y en el proceso eso se va a ir dando a través de la escritura, a través de los expositores. Así que solamente eso, animarle. Que el Señor siga nutriendo su vida. Gracias. Gracias a ustedes. Contento que, en primer lugar, hayan estado hasta el final, ya a esta altura, a la hora de recibir esta bendición. Estamos seguros, confiando en el Señor, que va a haber respuesta a Dios de lo que están aprendiendo. Doy gracias también a Francisco por su testimonio y sus comentarios, y también a Carlos por su sinceridad. También Carlos, tranquilo, y a todos los estudiantes, quizás a veces uno vacia todo, pero es poquito, pero para nosotros quizás poquito, para otros mucho. Tenía razón Milton. Entonces, de a poco, por favor, poco a poco, pero cuando vamos masticando y vamos asimilando, las cosas van a entrar. Pero quiero leer un texto que la misma palabra dice, y para que lo tengan presente, porque sucede en todos nosotros. Dice, hay una mujer llamada Lidia, hace mucho tiempo, ¿ya? Estaba trabajando, ella tenía un puesto, era vendedora de tinta, de púrpura, ¿ya? Donde tenían la ropa en aquel tiempo en Grecia, en la provincia de Grecia, y Macedonia, perdón. En una ciudad llamada Filipo estaba esta mujer trabajando. Ella era de otra ciudad, de Tiatira. Ni siquiera era judía
directa. Entonces, mire lo que dice respecto a ella. Dice, ella estaba escuchando a Pablo, ¿ya? Estaba escuchando el mensaje del Evangelio. Esto es cierto, real. ¿Sí? Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante de telas de púrpura, temerosa de Dios. Esto es interesante. Esta mujer creía en Dios y era temerosa, pero no era suficiente, pero era importante. Dice, era temerosa de Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía. Después ya fue bautizada con toda su familia. Pero para que todos nosotros tengamos esa tranquilidad, esa seguridad de lo que hemos escuchado, el Señor ha trabajado ahora en ustedes en abrir el corazón. Les abrió el corazón para que estuvieran atentos. Y ese mensaje empieza a trabajar ahora en su corazón, conjunto a los demás temas. Pero bíblicamente sucede, el Señor, o el Espíritu Santo también, trabaja en la vida y en los corazones y en el entendimiento de ustedes. Que entender la palabra de Dios no es de intelecto natural humano. Solo Dios abre el corazón para aquellos que están interesados, aquellos que son atraídos, ¿ya? Como ustedes. Y un interés, eso es porque la obra lo está haciendo el Señor. Tengan seguridad, tengan esa tranquilidad, les va a dar esa respuesta que andan buscando. Esa respuesta también deseamos nosotros que la tengan. Jesucristo. La persona, todo su ser. Así que eso es el mensaje final. Dios ha trabajado en ustedes en esta noche. Así lo ha hecho en esta sesión. Lo seguirá haciendo. ¿Ya? Y ojalá que no suceda a nosotros de creer en vano. ¿Ya? Que las recompensas son incalculables, tremendamente maravillosas. Eso nomás, y doy gracias al Señor por este tiempo, por la presencia y el tiempo de cada uno de los estudiantes, y por supuesto de los hermanos. Creo que ya es hora de cerrar.